Hola, muy buen día. El día de hoy, Alfaro Javier, Uriel Isaid y Méndez Oaxaca Patricia Gabriela, por parte de la materia de hidrometalurgia, perteneciente al Departamento de Ingeniería Metalúrgica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, les presentaremos el artículo titulado Un enfoque más respetuoso con el medio ambiente para la hidrometalurgia. Separación altamente selectiva de cobalto y níquel mediante la extracción por disolventes con líquidos iónicos de fosfonio sin diluir. Para comenzar, demos una pequeña introducción sobre lo que es la extracción líquido-líquido o extracción por solvente. Esta es una técnica muy importante para la separación de iones metálicos, tanto a escala de laboratorio como a escala industrial. Ofrece varias ventajas sobre las técnicas de la competencia, como son los procesos de intercambio iónico, la capacidad de operar en modo continuo, emplear solo equipos relativamente simples y pequeñas cantidades de reactivos, y así lograr un alto rendimiento de la muestra. Este método es muy flexible, ya que el proceso de extracción se puede adaptar mediante la elección adecuada de los parámetros que lo controlan. Por ejemplo, la naturaleza y concentración de los extractantes, la composición de la fase acuosa y orgánica, entre otros. Es muy relevante mencionar que el proceso de extracción líquido-líquido utiliza generalmente disolventes orgánicos, los cuales muchos de ellos son inmiscibles en agua. También son inflamables, volátiles o inclusive llegan a ser tóxicos. Algunos ejemplos de estos disolventes son queroseno, dodecano, tolueno, diclorometano, cloroformo y éter dietílico. Sin embargo, la creciente conciencia sobre la seguridad y el impacto medioambiental relacionados con el uso de estos disolventes orgánicos hace deseable la sustitución de estos por algunas alternativas menos nocivas. Es aquí cuando entra el papel de los líquidos iónicos. Y es aquí cuando surge la pregunta, ¿qué son los líquidos iónicos? Estos son disolventes que están compuestos en su totalidad de iones. Son sales orgánicas con un punto de fusión por debajo de los 100 grados Celsius. Las principales ventajas del uso de este tipo de líquidos en los procesos de extracción con disolventes es que tienen una baja volatilidad y una baja inflamabilidad. Los primeros en sugerir el uso de líquidos iónicos en procesos de extracción líquido-líquido fueron Rogers y sus colaboradores en 1998. En este trabajo se muestra que es posible desarrollar un proceso de extracción por solventes el cual sea eficiente para la separación de cobalto y níquel de un medio de cloruro utilizando líquidos iónicos de fosfonio. Esto se realizó ya que la extracción con disolventes es muy importante en los procesos hidrometalúrgicos a nivel industrial. En el desarrollo de este proceso, el líquido iónico de fosfonio actúa como un extractante sin diluir, en el cual no se requiere la adición de disolventes orgánicos volátiles a la fase orgánica. Los productos químicos utilizados en el desarrollo de este proyecto fueron los siguientes: cloruro de triexil-tetradecilfosfonio mayor al 97%, cloruro de tributil-tetradecilfosfonio menor al 95%, bromuro de tetraoctilfosfonio, bromuro de triexil-tetradecilfosfonio, dicloruro de cobalto hexahidratado menor al 97%, dicloruro de manganeso tetrahidratado menor al 99%, dicloruro de magnesio hexahidratado menor al 99%, dicloruro de níquel hexahidratado menor al 99% y dicloruro de calcio dihidratado menor al 98%. Las soluciones de clorhidrato se prepararon a partir de ácido clorhídrico y agua desmineralizada. Y por último, el oxalato de potasio monohidratado. Experimentos de extracción a pequeña escala. Para la determinación de los coeficientes de distribución en función de la concentración de cobalto presente en la solución de alimentación, se preparó una disolución acuosa de cobalto 2 con ácido clorhídrico 8 molar y dicloruro de cobalto hexahidratado a una concentración de metal deseada de 5 a 50 gramos por litro. Posteriormente se utilizó cloruro de triexil-tetradecilfosfonio como fase de extracción, 5 ml de la fase iónica líquida
y 5 mililitros de la solución acuosa se agitaron durante 10 minutos a 60 grados Celsius. Finalmente se determinó el contenido metálico utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X de reflexión total de sobremesa de la fase acuosa y de la fase orgánica. Para la fase acuosa, a 1 mililitro de muestra se le añadieron galio como estándar interno y si fue necesario se diluyeron con agua 1050. Para la fase orgánica se diluyó un peso determinado de 0.5 gramos de la fase extraída en 20 mililitros de dioxano y se añadió galio a la solución como estándar interno. Posteriormente, en la fase acuosa, a diferencia de la fase orgánica, se aplicó una pequeña alícuota de 10 microlitros de solución sobre un soporte de vidrio de cuarzo secado por evaporación en un horno de aire caliente a 80 grados Celsius a un tiempo de medición de 200 segundos. Sin embargo, para la fase orgánica se aplicó una pequeña alícuota de 5 microlitros de solución y la temperatura fue de 60 grados Celsius en 400 segundos. Resultados. Se seleccionó cloruro de trixil tetradesilfosfonio para la extracción con cobalto y níquel debido a que tiene las siguientes características. Es un líquido iónico no fluorinado a temperatura ambiente, es en gran parte immiscible con agua y mejora la separación de fases después de la mezcla de la fase orgánica y acuosa debido a la ausencia de propiedades surfactantes a diferencia de las sales de amonio y fosfonio cuaternarias con una cadena larga de alquilo y 3 cadenas cortas de alquilo. En la primera serie de experimentos, la concentración óptima de cloruro se determinó variando la concentración de ácido clorhídrico de la solución de alimentación, como se muestra en la figura 1, con respecto al coeficiente de distribución de cobalto 2, y se encontró que la producción de cobalto aumenta con el aumento de la concentración de cloruro con una máxima concentración de 8 molar. Este comportamiento se atribuye a la extracción del exceso de ácido clorhídrico en forma del ion dicloruro de hidrógeno. La especie de cobalto 2 extraída fue identificada por espectroscopía de absorción óptica con un espectrofotómetro en la fase acuosa y en la fase líquida iónica sobre la base de su espectro de absorción típico que se muestra en la figura 2. El mecanismo de extracción de cobalto a la fase líquida iónica puede describirse como un mecanismo de intercambio aniónico en el que el complejo tetracloruro de cobalto que está presente en la fase acuosa a altas concentraciones de cloruro se extrae en la fase líquida iónica. Por cada unidad de tetracloruro de cobalto extraída a la fase de líquidos iónicos, se liberan 2 iones cloruro de la fase líquida iónica a la fase acuosa, como se muestra en la reacción. En la figura 3 se puede observar que la producción de níquel 2 aumenta de manera lineal con el aumento de la concentración de cloruro. Sin embargo, si observamos los valores absolutos del coeficiente de distribución son bajos. De igual manera se encontró que la mayor selectividad entre cobalto y níquel se obtuvo una concentración de ácido clorhídrico 8 molar. Experimentos a escala de lote. Para la extracción 1 se preparó una solución acuosa de cobalto 2 y níquel 2 con una concentración de 5 a 50 gramos por litro a partir de dicloruro de cobalto exhidratado como fuente de cobalto y dicloruro de níquel exhidratado como fuente de níquel en ácido clorhídrico 8 molar. Para la extracción 2 se vertieron 250 mililitros de una solución acuosa de ácido clorhídrico 8 molar en un recipiente de reactor con camisa de 500 mililitros y se agregaron 250 mililitros de cloruro de trixil tetradesilfosfonio. Para la extracción 3 se preparó una solución acuosa de ácido clorhídrico 8 molar con dicloruro de cobalto exhidratado, dicloruro de níquel exhidratado, dicloruro de manganeso tetrahidratado, dicloruro de calcio dihidratado y dicloruro de magnesio exhidratado en una concentración de metal de 5 gramos por litro. A diferencia de la extracción 3, en la extracción 1 se vertieron 250 mililitros de la solución acuosa en un recipiente del reactor con camisa de 500 mililitros y se agregaron 250 mililitros de cloruro de trixil tetradesilfosfonio. Para la extracción 3 se vertieron 500 mililitros en un recipiente del reactor con camisa de 1 litro y se agregaron 500 mililitros de cloruro de trixil tetradesilfosfonio. Posteriormente, las 3 extracciones se agitaron a 1040 revoluciones por minuto durante 10 minutos a una temperatura de 60 grados Celsius hasta que alcanzaron el equilibrio y se dejaron hasta que las fases se asentaran.
Finalmente, el contenido metálico se determinó utilizando espectroscopía de masas de plasma después de la centrifugación a 3000 revoluciones por minuto en 10 minutos. Para la fase acuosa se diluyeron en ácido clorhídrico 10%, se preparó una curva de calibración para el rango de concentración de 0 a 10 miligramos por litro y se utilizó escandio como estándar interno. Para la fase orgánica se descompusieron con una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico en un vaso de cuarzo en una placa calefactora hasta evaporarse y el residuo se disolvió en ácido clorhídrico 10% antes de la medición. Gastos de distribución y factor de separación. El coeficiente de distribución del cobalto se calculó de la siguiente manera, donde la concentración de cobalto subíndice 0 es la concentración inicial de cobalto en la fase acuosa antes de la extracción y la concentración de cobalto subíndice acuoso es la concentración de cobalto en la fase acuosa después de la extracción. La distribución del manganeso se expresó de manera similar. El coeficiente de distribución del níquel se calculó de la siguiente manera, donde la concentración de níquel subíndice 0 es la concentración inicial de níquel en la fase acuosa antes de la extracción y la concentración de níquel subíndice orgánica es la concentración de níquel en la fase orgánica después de la extracción. La distribución del calcio y magnesio se redujeron de manera similar a la del níquel. La eficiencia de la separación del cobalto del níquel se describe mediante el factor de separación beta igual al coeficiente de distribución de cobalto sobre el coeficiente de distribución del níquel. Después de realizar el experimento de extracción por lotes, se obtienen los coeficientes de distribución y el factor de separación que se muestran en la tabla número 1. Los datos muestran que el cobalto se extrae preferentemente en la fase líquida iónica, mientras que el níquel permanece en la fase acuosa. Cabe mencionar que en la prueba del lote de extracción 2, la fase iónica líquida se equilibró mediante la solución de ácido clorhídrico a una concentración de 8 molar antes del inicio del experimento de extracción. En la parte derecha podemos observar dos imágenes. La de arriba corresponde al reactor a escala de lotes antes de la prueba de extracción por lotes 2, mientras que la de abajo corresponde al reactor después de la prueba de extracción por lotes 2. En ambas pruebas se observan dos fases, en la cual la fase superior corresponde al líquido iónico. También se observan dos tonalidades. Una, la que es azul oscuro, corresponde a la extracción de cobalto en la fase iónica, mientras que la tonalidad verde corresponde a la extracción de níquel en la fase acuosa. Al comparar las propiedades físicas de la fase líquida iónica antes y después de la extracción, se puede concluir que el agua y el ácido clorhídrico se coextraen parcialmente a la fase líquida iónica. Esto puede explicarse por la naturaleza iónica del líquido, que atrae las moléculas de agua a su entorno, por la capa de solvatación. La absorción de agua por el líquido iónico es responsable de la fuerte disminución de la viscosidad, por lo cual la fase líquida iónica se hace mucho más fácil de manejar durante el proceso de extracción. Debido a la extracción de agua y ácido clorhídrico, el volumen de la fase acuosa disminuye. Este cambio de volumen se puede prevenir fácilmente saturando el líquido iónico con agua y con ácido clorhídrico antes de la reacción de extracción. Las propiedades físicas del líquido antes y después de la extracción se presentan en la tabla número 3, usando una fase líquida iónica saturada por la solución acuosa de ácido clorhídrico 8 molar. Esta relación de volúmenes de la fase líquida acuosa y iónica permanecerá constante. Al comparar los resultados de la extracción 1 y 2, se observa una disminución en la distribución de los productos de cobalto. Esto debido a que la relación de concentración entre el líquido iónico y el cobalto en la solución de la alimentación disminuye. Cuando la extracción se realiza con una solución acuosa de alimentación, que además de cobalto y níquel también contendrá manganeso, magnesio y calcio, no se podrá obtener una buena separación de cobalto y manganeso. El manganeso se extrae junto con el cobalto, pero el magnesio, el calcio y el níquel permanecerán en la fase acuosa y por tanto pueden separarse del cobalto y manganeso. Para poder terminar con una solución de cobalto puro, es necesario eliminar el manganeso de la alimentación acuosa antes del paso de la extracción.
En la tabla número 4 se muestran los coeficientes de distribución para el cobalto y los otros elementos. Debido a la mayor viscosidad de los líquidos iónicos en comparación con los disolventes orgánicos clásicos, el arrastre del líquido iónico en la fase acuosa puede ser un problema. El aumento de la viscosidad puede dificultar la separación de fases durante la sedimentación, por lo cual es necesario evitar la pérdida de líquido iónico en la fase acuosa, por razones ecológicas y económicas. El cobalto puede ser despojado de la fase líquida iónica, esto al añadir agua, ya que lavará el exceso de cloruros de la fase líquida iónica, llevando a la transformación del complejo tetraclorocobaltato 2 al complejo hexaacuocobalto 2. Para poder alcanzar equilibrio teniendo concentraciones muy altas de cobalto en la solución, se necesitarán tiempos de agitación mucho más largos. Esto se puede observar en la figura de la parte inferior izquierda, en la cual se presenta una gráfica del coeficiente de distribución del cobalto en función del tiempo de agitación, cuando se alimenta una solución de cobalto de 30 gramos por litro. El hecho de que se requieran tiempos de agitación mucho más largos puede explicarse por el aumento de la viscosidad, dado que a mayor concentración de cobalto en la fase líquida, ésta aumenta. Cuando la concentración de cobalto aumenta, la viscosidad también lo hace. Ese comportamiento se puede observar en la imagen inferior derecha. Para determinar los coeficientes de distribución en función de la concentración de cobalto, se utilizaron los siguientes tiempos de agitación: 10, 20, 60 y 120 minutos, respectivamente para concentraciones de cobalto de 5 a 15 gramos por litro, de 20 a 25 gramos por litro, de 30 gramos por litro y de 35 a 50 gramos por litro. Este comportamiento se debe a que el cobalto está presente en la solución como el ion tetraclorocobaltato 2, el cual se encuentra en la fase orgánica tras la extracción. Este ion tiene cargas dobles, las cuales tienen mayor fuerza de repulsión que si fueran cargas simples, por lo cual la repulsión acumulada es mucho mayor en la solución. En este trabajo, además del ácido clorhídrico como fuente de cloruro, para realizar extracciones selectivas de cobalto, se utilizó cloruro de sodio. Para empezar, se determinó la concentración óptima de cloruro variando la concentración del cloruro de sodio de la solución de alimentación. Se observó que a concentraciones más altas, de 5 molar, el cloruro de sodio precipita en la fase acuosa tras la extracción. Sin embargo, se observó que la eficacia de la extracción de cobalto y níquel aumenta con el aumento de la concentración de cloruros. Finalmente, se pudo identificar que la mayor separación de cobalto sobre níquel podía observarse con una concentración de cloruro de sodio de 4 molar. Al comparar la concentración de 8 molar de ácido clorhídrico como fuente de cloruro contra la 4 molar de cloruro de sodio, se puede observar que la fuente de cloruro más conveniente, en este caso, sería el cloruro de sodio. Por lo tanto, las ventajas de usar soluciones de cloruro de sodio sobre la solución de ácido clorhídrico es que son medios menos agresivos, más baratos y sobre todo necesitan concentraciones más bajas de cloruro. En este tipo de extracciones también se pueden usar otros líquidos iónicos basados en fosfonio como fases de extracción siempre y cuando sean en gran parte admisibles en la fase acuosa. Aquí se analizaron otros 3 líquidos iónicos de fosfonio para determinar sus características de extracción. Ellos fueron el bromuro de tetraoctilfosfonio, cloruro de tributil tetradesilfosfonio, bromuro de triexil tetradesilfosfonio. La elección de los líquidos iónicos de fosfonio se debió a su naturaleza hidrófoba y a su disponibilidad comercial. Sin embargo, algunos de ellos presentan una desventaja, como por ejemplo el bromuro de tetraoctilfosfonio y el cloruro de tributil tetradesilfosfonio son sólidos a temperatura ambiente y por lo tanto son más difíciles de manipular. Al comparar los datos obtenidos en la tabla número 7, se observa que el bromuro de tetraoctilfosfonio es un líquido iónico menos polar y su hidrofobicidad es mucho mayor que la de los demás, llevando a una menor absorción de agua y a una mejor eficiencia de separación de casi 10 a la 5. En la tabla número 8 se detallan los resultados de la extracción
cuando el cloruro de fosfonio se utiliza como extractante en lugar de un líquido iónico de amonio a una concentración de ácido clorhídrico 8 molar. Se observa que el factor de separación es al menos 20 veces mayor debido al aumento de la hidrofobicidad del líquido de fosfonio. Conclusiones. El cobalto se puede separar selectivamente del níquel, magnesio y calcio por extracción con disolvente utilizando líquidos iónicos a base de fosfonio como reactivos de extracción. El cobalto se puede eliminar fácilmente con agua a partir de 4 pasos de extracción para eliminar el contenido total de cobalto. El cloruro de sodio se puede utilizar como fuente de cloruro. El cloruro de tetraetilfosfonio es la mejor opción como fase líquida iónica porque se puede generar fácilmente después de la extracción, y con el uso de líquidos iónicos como fase de extracción se pueden evitar los compuestos orgánicos volátiles, ofreciendo un enfoque más ecológico para la extracción con disolvente.